A medida que el invierno se acercaba en 1921, una serie de eventos siniestros cayeron sobre una pequeña granja. Las noches amargas y oscuras trajeron algo más que un aire frío. Varios sucesos extraños presagiaron un sombrío futuro para los Grubers. La granja Hinterkaifeck era un lugar tranquilo y solitario, ubicada cerca del bosque a las afueras de la ciudad de Grovern, aproximadamente a 1 hora en automóvil de Múnich y a media milla de Hinterk, la ciudad de Kaifeck. Fue el hogar de Victoria Gabriel, de 35 años, y sus 2 hijos, Casila, de 7 años, y Joseph, de 2 años, así como sus padres ancianos, Andreas y Casila Gruber. La casa y la granja estaban habitadas la mayor parte del tiempo. Aún así, la mayoría de sus habitantes ignoraban lo que sucedía mientras ellos convivían tranquilamente. Aproximadamente una semana antes del 31 de marzo de 1922, el agricultor Andreas Gruber notó algo extraño en su granja. Fuera de la casa, encontró pasos que salían del bosque detrás de la granja y apuntaban hacia la casa, pero ninguno de ellos se alejaba de ella. Meses atrás, la familia contaba con la presencia de una criada que había trabajado para la familia por casi 1 año. La criada había abandonado su puesto debido a la ferviente creencia de que la casa y la granja estaban embrujadas, pues ella, a varios días de que había comenzado a trabajar para la familia, llegó a escuchar varios ruidos extraños, crujidos en el interior de la casa, en los pisos de madera y de la granja, ruidos provocados por objetos cayendo y algo que parecía que eran murmuros acompañados por la oscuridad de la noche. Objetos de la casa que de vez en cuando cambiaban de lugar. Todo esto acompañado a la sensación de que alguien o algo la observaba constantemente. Todo esto duró meses, hasta que finalmente, cansada de todo lo que pasaba en la granja, decidió renunciar. La familia era conocida por mantenerse reservada, pero aún así, los vecinos se preocuparon el 1 de abril de 1922, cuando la joven Casila faltó a la escuela. Ese mismo día, ni un solo miembro de la familia se presentó a la iglesia, donde Victoria era miembro del coro. Más eventos siguieron llamando la atención de algunas personas de la comunidad, como que la joven Casila siguió faltando a la escuela, y el cartero notaba cómo el correo comenzaba a acumularse en el buzón. Casi una semana después, el 4 de abril, los vecinos, junto con varias personas del pueblo, se detuvieron para ver la granja e inmediatamente llamaron a la policía. Y lo que descubrieron probablemente los perseguiría por el resto de sus vidas. En el granero, el grupo de búsqueda encontró 4 cuerpos brutalmente maltratados cubiertos de heno. Dentro de la casa, descubrieron los cuerpos de Joseph, de 2 años, y la criada. Había sido el primer día de la criada en el trabajo. Los informes de las autopsias de la familia, realizados por el médico de la corte, el doctor Johann Baptist, pintan una imagen horrible de sus heridas. La anciana Casila mostró signos de estrangulamiento y 7 golpes en la cabeza, lo que la dejó con un cráneo roto. La cara de su esposo, Andreas, estaba cubierta de sangre y sus pómulos sobresalían de la carne desmenuzada. El cráneo de Victoria también fue destrozado. Su cabeza mostraba 9 heridas en forma de estrella y el lado derecho de su cara había sido golpeada. La mandíbula inferior de la joven Casila había sido destrozada y su cara y cuello estaban cubiertos de heridas circulares, mientras que el anciano Casila, Andreas y Victoria
probablemente murieron instantáneamente por golpes de una herramienta similar a un pico utilizada para cavar y picar. La autopsia descubrió que la joven Casila la habían encontrado con mechones de su propio cabello en sus manos, que se creía arrancadas del dolor de la muerte. Los médicos suponían que probablemente había muerto 2 o 3 horas después del incidente, a causa de un shock. Y era la única de las víctimas que había tenido alguna posibilidad de ser salvada después del ataque. Todas las víctimas sufrieron heridas graves en la cabeza debido a un objeto que se consideró como la causa de la muerte. La policía reconstruyó rápidamente un modo de asesinato que implicaba que el perpetrador atrajo a cada miembro de la familia al establo uno por uno, posiblemente desatando el ganado, por lo que hizo un breve trabajo para despacharlos antes de pasar al siguiente. Luego entró a la casa y mató a Joseph en su catre y finalmente a la criada. Unos días antes de los asesinatos, alrededor del tiempo en que Andreas había notado las huellas, los vecinos le recordaron quejándose de escuchar pasos en el ático, así como de las llaves faltantes en el cobertizo donde se había guardado el arma homicida. También les había dicho que había encontrado un periódico en su casa que no había comprado. La investigación también reveló que la criada que había precedido a María había renunciado 6 meses antes de los asesinatos, porque estaba escuchando ruidos en la casa e incluso voces, creyendo con todo lo que escuchaba que la casa se encontraba embrujada. Más tarde, la policía decidió que las voces, los objetos que cambiaron de lugar y las huellas no solo podían significar que el asesino había estado viviendo en la casa de los Grubers durante más de 6 meses antes de matarlos. Los animales de la granja y un perro guardián permanecieron ilesos. Fue escalofriante para muchos notar que habían sido atendidos y alimentados en los días que pasaron entre los asesinatos y su terrible descubrimiento. El asesino claramente permaneció en la granja durante varios días, alimentando a los animales, comiendo y encendiendo fogatas en el hogar. Después de que cerró la investigación, los cuerpos de los Grubers fueron enviados a autopsias. Sus cabezas fueron removidas y enviados a videntes en Múnich para descubrir pistas metafísicas. Los clarividentes no tuvieron éxito y, para empeorar las cosas, se perdieron la cabeza durante la agitación causada por la Segunda Guerra Mundial. Los cuerpos de los asesinatos de Hinterkaifeck finalmente fueron enterrados sin cabeza en un cementerio en una ciudad cercana. Aunque las teorías todavía flotan sobre quién era realmente el asesino, cualquier investigación realizada recientemente se ha mantenido en secreto por respeto a los descendientes que aún viven. Hay interminables listas de sospechosos para el caso de Hinterkaifeck. En algunos casos, como estos, con tantos chismes y rumores de una comunidad pequeña y aislada, a menudo es difícil diferenciar los hechos de los rumores, y cuanto más cavas, más oscuro se vuelve. La especulación de los motivos abarca desde extorsión, chantaje, disputas de herencia, venganza local e incluso la agitación política de la época ha encontrado espacio para exprimir la imagen. A pesar de más de 30 años de investigación y los increíbles esfuerzos del público, es probable que el verdadero autor nunca sea descubierto y los asesinatos que ocurrieron en la granja sigan sin resolverse. Yo soy Mulgard. Gracias.